todos. Activa tu audio, Pati. Activa, ahí está. Ok, hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Pati, de nuevo, Pati de la Torre. Buenos días. Pues hoy decidí tomar este curso que me ayudó muchísimo porque hay cosas que a veces nosotros no conocemos, hay cosas que nosotros por mala información, por las experiencias, por situaciones que a lo mejor vamos conociendo en el proceso o nos van a pasar, desconocía yo todas las cosas que me hacían impedir crecer, ¿no? Y es muy importante esta información porque de ahí en el proceso de crecimiento pues vas aprendiendo a no cometer estos errores, a tratar de ser mejor cada día, y estas cosas que les voy a platicar pues son cosas que limitaciones, impedimentos que nos ayudan a crecer y tener una organización pues grande, fuerte, sólida. Entonces es importante llevar a cabo estos puntos. Si tú crees que tienes uno de esos o no lo haces o no has pasado por ahí, pues trata de evitarlos, ¿no? Trata de evitarlos porque eso es lo que te va a ayudar a subir, a crecer y tener esa organización que tanto estamos esperando tener en una red de mercadeo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de una de las limitaciones que es la principal o la primera, se puede decir, que estamos hablando que la gente realmente puede no darse cuenta de que el sistema es una herramienta completa e integrada. ¿Qué significa eso? O sea, es una herramienta que ya es determinante. El sistema es una cosa que tú tienes que aprender a la hora de que tú inicias este proyecto. Entonces, si tú no le das esa importancia al sistema de cómo hacer o cómo construir una red de mercadeo, estamos mal. ¿Por qué? Porque es lo principal que tú tienes que hacer a la hora de que entra una persona al negocio. Tienes que hablarle de todas las herramientas, de todos los pasos que se tienen que hacer para construir el negocio, ¿no? Y muchas personas tratarán de ponerle, por ejemplo, un sello personal. O sea, no le quites ni le pongas. Es muy importante seguir los pasos porque ya están comprobados, ya son pasos que a mucha gente los ha llevado al éxito. Entonces, no quieras ponerle tu sello personal, porque eso va a hacer que no se duplique. Entonces, los sistemas, hay una serie de pasos que se tienen que hacer y que tú tienes que dominar. ¿Cómo vas a dominar? ¿Por medio de qué? Del conocimiento, de la práctica, de la experiencia. Se va a volver un hábito y ese hábito es lo que te va a ayudar a que constantemente lo estés haciendo porque es repetitivo. Los pasos son repetitivos todo el tiempo, es un ciclo. Empiezas con el 1, terminas y luego vuelves a empezar con el 1 y luego terminas. O sea, es un ciclo que vas aprendiendo, pero ¿cómo lo vas a hacer? Porque muchas personas dicen, bueno, el conocimiento sí es importante, claro que sí es muy, muy importante, la experiencia también, pero si tú ese conocimiento no lo aplicas, porque el conocimiento aplicado es muchísimo mejor que nada más tener el conocimiento. Tenemos que aplicarlo, todo lo que vamos aprendiendo tenemos que aplicarlo. ¿Para qué? Para que vayas formando desarrollando más que nada ese hábito, esa herramienta, esa habilidad, o sea, todas las habilidades que debes de aprender para construir una red. Otras cosas, dice, modificar el sistema puede poner en riesgo el proceso de duplicación. O sea, lo que yo comentaba, si tú dices, ay, no, este paso a mí no me gusta, mejor lo quito o mejor me voy directo al tercero o el cuarto, déjame decirte que no va a ser duplicable. O sea, y eso va a llegar a qué? Recuerden que la construcción de que es una red de mercadeo es duplicarte. Ese es el fin, podernos duplicar. Y si nosotros nos duplicamos mal desde un principio, si yo no enseño a las personas que uno de los pasos principales es hacer ¿qué? Un sueño, poner en claro cuál es tu sueño. Si tú no te pones con la persona a decirle, oye, ¿qué es lo que pretendes hacer con este negocio? Si tú no llegas a ese paso de decir, ¿sabes qué? Quiero saber tu sueño, porque el sueño, recuerden que son los motivos que te hacen que, como lo dicen, es el motivo para que te lleve a donde tú quieres, ¿no? El sueño siempre debe de estar presente. Entonces, al principio lo tienes que hablar con la persona que entró. Tienes que hablar de ese sueño, tienes que decirle y ponerte con esa persona a decir, ¿sabes qué? Vamos haciendo la lista de prospectos. Recuérdense que este negocio es de gente. Entonces,
si tú no te pones a hacer la lista con ellos, si tú no te pones a practicar con ellos cómo hacer una invitación, cómo hacer una prospección, cómo presentar el plan, no esperes que tu gente se duplique. No lo esperes, tarde o temprano vas a tener un fracaso. Entonces tú tienes que tomar en cuenta eso, y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo, porque esto ya es algo que ya está comprobado. O sea, esto se tiene que hacer, ¿sí? Hay que tomar un tiempo, tome un tiempo para la comprensión y práctica de los principios del sistema. Entonces, tenemos que tomar un tiempo, o sea, las personas cuando entran tienen que estar conscientes de que se le tiene que dedicar tiempo a esto del proceso de la educación. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía no comprenden que el sistema es el que te va a llevar a construir la red, ¿sí? Tenemos que entender que es una red de mercadeo, cómo lo voy a hacer, cómo la voy a construir. Por eso es importante la educación. Entonces, en lo que tú le estás explicando, cuáles son los principios del sistema, qué tiene que hacer, pues tiene que él tener ese tiempo para comprender junto con la práctica, ¿no? Cuando alguna cosa es omitida en el sistema, esto afecta la duplicación y el error se va a manifestar en la profundidad. ¿Qué significa eso? O sea, realmente si tú no enseñas a las personas desde un principio cuál es la importancia del sistema, por qué es tan importante y determinante el sistema dentro de las redes de mercadeo, ¿qué va a pasar? Pues se va a duplicar igual, y en la profundidad, pues toda esa línea se duplicó igual. Sí, como tú no le enseñaste, la gente sigue haciendo lo mismo, está repitiendo lo mismo tuyo, entonces, ¿qué pasa? Pues nunca va a haber una duplicación. Entonces, tu negocio no va a tener ese crecimiento que tú tanto estás esperando. Entonces, sí tenemos que empezar a preocuparnos cuáles son esos sistemas, cuáles son esos pasos que nosotros debemos de aprender y dominar para poder construir lo que es la red, ¿no? El segundo limitación o que nos está impidiendo crecer una red es que muchas veces los líderes dicen no se hacen ni nacen, se desarrollan. ¿Y cómo se desarrolla un líder? Pues con el conocimiento, con la práctica, con la experiencia. Entonces lo tienes que hacer, no va a haber de otra. Recuerden que aquí tenemos que hacerlo, tratar de quitar esos miedos y aventarnos a hacerlo, porque si no, jamás vas a llegar a ser un líder. Ahora, un líder se desarrolla, estamos construyendo líderes, ¿sí? Entonces, la finalidad es construir un líder para que se duplique tu negocio. Entonces, si tú no tienes ni siquiera los conocimientos, ¿cómo esperas que las personas quieran tener ese conocimiento? Tú tienes que tener esa responsabilidad y ese compromiso de querer aprender, ¿sí? Y tener tu tiempo disponible para decir, quiero aprender, ¿sí? Pero dice aquí, por ejemplo, si usted inicia a la persona y no la desarrolla, tal vez tendrá que hacerlo otra vez. Es lo que yo digo. Si en uno de estos no lo hemos hecho, hay que regresarnos. No importa, hay que regresarnos y sabes que voy a enseñarte a hacer esto y esto, ¿sí? Ayúdales a ser líderes y no tendrá que hacerlo nuevamente. ¿Por qué? Porque si tú no le enseñas, o muchos de los líderes lo que hacen es que todo depende de él, o sea, tampoco ya hablamos de ese tema, no vamos a hacer que las personas dependan de uno, entran en la dependencia, pero al final de cuentas deben de ser independientes. Por eso ustedes tienen que saber identificar con quién trabajar y a quién convertir en líder, ¿sí? La duplicación de líderes en el sistema creará la multiplicación organizacional. Muchas veces creemos que nosotros debemos de tener miles de personas, miles, para tener una organización grande, y eso es un error. Eso es un error, porque realmente una organización grande la haces con pocos líderes, porque recuerden que cuando hablamos del tema, que cuando entra una persona, lo primero que tienes que hacer es lo más pronto posible llegar a 15, 20 personas, reclutar 15, 20 personas. ¿Por qué? Porque tú vas a identificar esas 3, 4 personas con las que vas a trabajar, con las que vas a desarrollar, con las que vas a modelarle el negocio y las vas a convertir en ¿qué? Líder, ¿sí? Entonces, muchas veces todas las personas entran 15 y a las 15 le quieres dedicar el tiempo, y esto no te va a llevar a la multiplicación ni a una organización grande. No vas a tener
un tiempo, como dice, el tiempo no va a ser productivo para ti a tu favor, porque tú tienes que trabajar con personas comprometidas, personas que tú vas a empezar a identificar. Sí tienes que ser muy selectivo con qué personas vas a desarrollar el negocio y con qué personas vas a empezar a trabajar. ¿Para qué? Que dijimos, el propósito es multiplicarlas, o sea, duplicarlas y convertirlas en un líder. Ahora, el tercero, estamos hablando que no hablar continuamente de la visión, de la misión y sueños con sus asociados. Entonces, ¿qué es importante? Recuerden, la motivación viene de motivos, ¿sí? Todo el tiempo debemos de estar motivados. Motivos es un motivo, es un sueño. Entonces, como lo dije, si el sueño no está presente todos los días, porque tú desde que tú te levantas debes de tener presente el sueño, o sea, ¿qué es lo que tú quieres lograr con esto? Todos los días vas a presentar un plan y tienes que tener en mente ese sueño, vas a prospectar y tienes que tener en mente ese sueño, o sea, no debes dejar de que ese sueño se muera, o sea, tienes que estarlo alimentando. Entonces, por eso es importante constantemente recordarle a las personas por qué está aquí, por qué quiere hacer este negocio. Entonces, ¿cuáles son sus metas? Porque acuérdense que en el camino no va a ser fácil, el camino al éxito no es fácil. ¿Por qué? Porque si tú no tienes claro el sueño, no lo tienes presente, ¿qué va a pasar? Los mismos problemas de la vida, o sea, porque tenemos problemas todos, llega a tener problemas, tristezas, todo lo que nos pasa en la vida. ¿Qué va a pasar? Pues nos van a desenfocar de ese sueño. Entonces, si nosotros no lo tenemos claro y presente, va a llegar un momento en el que nos desenfoca, perdemos el enfoque que debemos de tener y nos salimos de la oportunidad. Entonces, sí tenemos que ser, nosotros dice, la constante discusión de sueños y metas de sus asociados dará valor y los mantendrá enfocados siempre. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A llegar a construir el negocio. Y si se concentra puramente en números y en bonificaciones, es posible que pierdan el enfoque. Personas que, por ejemplo, se concentran en qué, en que llegue al rango, en que gane tanto, tenemos que lograr esto. O sea, déjame decirte que si llega a pasar tarde o temprano, va a caer tu red. Entonces, porque lo único que nos detiene y lo que nos hace ser persistente es el sueño. El sueño es el único que nos va a tener aquí al pie del cañón con toda la resistencia, porque es resistencia. Aquí tenemos que trabajar mucho la resistencia, la persistencia. O sea, ¿por qué? Porque lo que les estoy diciendo, va a haber muchos obstáculos que nos van a hacer que nos desenfoquemos de donde queremos llegar, ¿no? Otra importante, estamos hablando que los líderes deben ser conscientes de la necesidad de construir una relación sincera con sus asociados. Si tú no estás creando ese lazo de amistad sincera con la persona, que realmente te importe, o sea, que no nada más es que de ti voy a ganar dinero, o sea, porque luego se da cuenta uno cuando una persona nada más te busca, ¿por qué? Porque le estás dando a ganar. Entonces, pero si la persona realmente se preocupa porque quiere que tú logres ese sueño, se va a ver en el compromiso, va a estar ahí contigo, va a estar pensando que no te caigas, que sigas persistiendo, que sigas adelante, o sea, porque están juntos caminando sobre eso. Entonces, tienes que crear esa confianza. O sea, esa confianza se va a hacer ¿con qué? Con el trato, con los valores. ¿Y cuáles son los valores? Pues el amor hacia las personas, la igualdad hacia las personas, el respeto hacia las personas, el tú a tú, o sea, somos iguales, tanto tú como estás haciendo ese negocio, yo lo estoy haciendo y todos somos iguales. Tenemos que llevar a cabo que transferir los valores principalmente. Entonces, ¿qué estamos hablando? La relación es esencial para crear confianza, seguridad y poder transferir los valores. Entonces, tenemos que preocuparnos en crear ¿qué? La confianza. Ya la pregunta está como lo dije en una capacitación, es como una cuenta bancaria. O estás retirando o estás ¿qué? Depositando. Pregúntate. Aquí se trata de estar depositando o estás retirando, porque si tú retiras esa parte de la confianza,
Lo único que vas a hacer, si no estás valorando a la persona, si no estás dando las cosas con amor con ella, si no la estás respetando, si no estás respetando su individualidad, entonces, ¿qué va a pasar? Rompes esa confianza, esa inseguridad y las personas rompes ese negocio, ¿sí? Rompes relaciones y no creas que ese negocio va a llegar a mucho. Entonces, se va a destruir. Entonces, hay que sacar tiempo para estrechar los lazos de amistad con sus asociados. ¿Por qué no? Una vez al día, ¿por qué no? Vámonos a tomar un cafecito, vamos a hacer esto. O sea, hay que sacar tiempo para que siempre vas a estar conviviendo con esa persona. Es un proyecto de vida. Es un proyecto que vas a construir negocio de vida. O sea, no es un negocio de un año y medio. Entonces tenemos que estar muy enfocados a qué? A crear ese lazo de amistad sincera con todas las personas. Recuérdense que este negocio es de construir relaciones sinceras, ¿sí? Otras de los impedimentos que no nos hacen crecer, estamos hablando que una confrontación directa puede ser percibida como una violación de la libertad de la otra persona. Acuérdense que este negocio valoramos mucho que es la libertad, ¿sí? Entonces no puede ser un líder que oponga, no puede ser un líder que esté dando órdenes. Entonces, hemos cometido muchos errores y la verdad, a veces el enojo te hace decir cosas. Y cuando tú estás molesto, ¿por qué? Porque puede pasar una confrontación directa con uno de tus asociados. Porque posiblemente ese asociado, pues todavía no está informado de toda la situación, cómo debe de ser este negocio, porque a lo mejor está desedificando, porque está creando un ambiente negativo, porque está hablando a tus espaldas, o porque X. Pueden ser muchas cosas, o está faltando a los principios de los valores, no está respetando, no está haciendo las cosas correctamente, no hay esa responsabilidad. Entonces, hay cosas que pueden afectar el equipo. Y cuando tú identificas que esa persona no está haciendo las cosas correctas, evita confrontarla directamente en el momento. O sea, no, error que nosotros cometemos, que es que luego quiere uno, ¿sabes qué? Empiezas a decir, se confrontan, se dicen cosas, ¿y qué va a suceder? Rompe la relación, ¿sí? Rompes esa relación y ya no va a ser lo mismo, ya no se va a construir nada con esa persona. Entonces tú tienes que tener la madurez suficiente para que, aunque tengas un enojo, aunque tú estés viendo que estás haciendo las cosas incorrectas, ¿qué tienes que esperar? Esperar un tiempo, espera un tiempo a que se calmen las cosas, día a día se van a calmar un poquito más las cosas, a lo mejor espera un rato y ya después hablas con él. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar enojado, ya vas a pensar diferente, ya vas a decir las cosas de otra manera. Entonces, sí tenemos que tener conciencia de que jamás vayas a hacer esto. ¿Por qué? Por el enojo, porque puedes romper toda tu negocio y lo puedes destruir. Otra de las cosas que cómo podríamos llegar a esa persona para que comprenda es hacer conciencia a ella. O sea, ¿por medio de qué? De una capacitación. Puedes llevarlo, conectarla a una capacitación, inconscientemente o indirectamente lo estás llevando para que escuche esa capacitación donde él haga conciencia misma, diga, oh, estoy haciendo mal, no estoy haciendo lo correcto. Entonces, eso es importante. Hacer preguntas puede ser una forma efectiva, ilustrar un punto sin hacer que se sienta mal a otra persona. Entonces, hacer que la otra persona cree conciencia por sí solo. Esa es otra de las maneras que puedes hacer que las personas se encarrilen o que vayan otra vez al camino correcto. ¿Por qué? Porque es importante tener un ambiente positivo. Un ambiente negativo lo único que va a hacer es destruir todo tu negocio. Y dicen que como el virus, si ves que hay alguien que está haciendo eso, mejor, ¿sabes qué? Adiós, es preferible cortar con esa situación porque te puede infectar toda la red, ¿sí? Entonces, destruyes esa parte, puede ser porque a veces también hay que destruir, porque a veces las personas no se dejan ni siquiera hablar. Entonces, a veces sí es importante destruir, pero si tú puedes mejorar esa relación, así como te digo, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero si no se puede, pues mejor. Dicen, hay que alejarlo de todo el equipo porque si no lo va a envenenar, ¿no? Entonces vamos al otro impedimento. Estamos haciendo que hacer un equilibrio entre productos y la oportunidad empresarial. La mayoría de las personas creen
que tener mucha gente vamos a llegar a una organización grande, como lo comenté, no es así. También erróneamente muchas personas nos enfocamos a los productos o viceversa, nos enfocamos a puro la oportunidad y no hablamos de productos. Y no, debemos de tener un equilibrio porque hablar de los productos me genera volumen, ¿sí? Y hablar de la oportunidad me genera construcción de líderes, buscar líderes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener un equilibrio. Por eso es importante que cuando tú presentas la oportunidad, cualquier persona no le hables ni de los productos ni de la oportunidad nada más. Háblale, preséntale la oportunidad. Es lo primerito que tienes que hacer, presentarle la oportunidad a esa persona. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si la persona le interesa el producto, si le interesa hacer el negocio. Entonces, si le interesa el producto, pues tú entonces, ¿qué vas a hacer? Hablarle del producto. Ahí sí ya te enfocas ahora sí al producto. Ya no tienes por qué hablarle de la oportunidad, de lo que tiene que hacer, de sus compromisos, nada. O sea, tú nada más te enfocas al producto, de sus beneficios, de sus testimonios. Igual le pasas el link de tu página para que vea los productos y los que tú le recomiendas. Pero cuando tú identificas, después de presentarle el negocio, ahí tú identificas que la persona le interesa hacer el negocio, entonces ahora sí, ahí sí te sientas con él, la otra cita, ver sus dudas, para aclararle todas sus dudas, poder hacer el cierre para que se pueda integrar al negocio y entonces ahora sí, ¿sabes qué? Esto es lo que se tiene que hacer, estos son los pasos que se tienen que hacer, son los compromisos, son las metas que tenemos que lograr. Entonces, por eso se dice que los productos vienen después de la creación de la red. Entonces, ojo, tampoco me quiten los productos. Dijimos que debe haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que tener construcción de líderes y tenemos que tener volumen. Porque si tú te enfocas nada más a lo que es productos, vas a construir, sí, puedes construir volumen, puedes tener a lo mejor muchas personas o pocas personas o muchas con cierto volumen, pero no te dan profundidad, ¿sí? No te dan profundidad y eso es lo que no genera una organización grande. Acuérdense que el negocio es la profundidad y la profundidad lo hace un líder. Un líder se va desarrollando y va hacia la profundidad. Entonces necesitamos ambos, porque también si construimos un líder y no le enseñamos la importancia de los productos, del volumen, pues lo único que va a hacer es construir a lo mejor una red, pero con muy poco volumen y vas a ocupar muchísimas personas. Entonces, tienes que equilibrar ambos, ¿sale? Entonces, muchas personas, por ejemplo, dicen, quieren aprenderse hasta las fórmulas, quieren aprenderse, eso no lo hagas. De verdad, eso es un error. Tu negocio tiene que ser lo más sencillo, duplicable. O sea, y si tú juegas a ser el doctor y todo eso, ¿qué va a pasar? Las personas van a decir, no, ¿sabes? Yo para aprenderme todo eso, no, me va a costar mucho. Entonces, háblalo más sencillo y háblale de los beneficios, háblale de cómo usarlos, háblale de los testimonios. Entonces, eso es súper importante. No trates de ser doctor y decirle científicamente todo lo que trae el producto, porque no te va a funcionar, ¿sí? Ahora, otro impedimento que también debemos evitar es, o que nos ha hecho que no crezcamos en la red, es que muchas personas no se comprometen. Es compromiso con el sistema y con el equipo de trabajo, ¿sí? Mi pregunta es, muchas personas se integran y otras se comprometen. Pregúntate tú, ¿estás integrado o estás comprometido? Porque una persona comprometida sigue los pasos, es enseñable. Primeramente es enseñable, se sabe que va a depender de su patrocinador, porque es el que le va a enseñar los pasos a seguir y va a llevar a acuerdo paso a paso lo que el patrocinador le está explicando, quien sea su patrocinador. A lo mejor es tu offline el que le está enseñando, no necesariamente sea el patrocinador. Puede ser tu offline el que te está enseñando cuáles son los pasos que debes de llevar, ¿no? Entonces, importante es asistir y promover todas las reuniones y actividades del equipo. ¿Estás participando realmente? ¿Te estás comprometiendo a promover todos los eventos?
acuérdense que el que más promueve es el que más gana. Entonces, sé el mejor proveedor o promover todo, promueve la oportunidad, promueve los productos, promueve los eventos, o sea, tú promueve. ¿Lo estás haciendo? Si no, no estás comprometido. Trabajar en equipo para desarrollar la red. ¿Estás trabajando con el equipo o lo quieres hacer tú solo? ¿Te estás involucrando en el equipo para desarrollar la red o lo quieres hacer solo? Porque así pasa. Muchas personas ya se sienten autosuficientes, dicen, a mí qué me va a enseñar esta mujer, mejor yo solo. Tienes que trabajar en equipo. Recuerden que este negocio no se va a hacer solo, se va a hacer con un equipo. Acuérdense que vamos a llegar a la interdependencia, donde todas tus debilidades te van a fortalecer otras personas y las fortalezas tuyas les van a ayudar a otros. Entonces es cuando se hace la unión y la mente maestra. O sea, esto es increíble cuando logras un equipo en unión, ¿sí? Entonces, es importante trabajar en equipo y en unión. Mantenerme activa y hacer mi consumo mensual. ¿Lo estás haciendo? ¿O esperas a que te esté diciendo tu patrocinador, oye, ya hiciste tu recompra? O sea, jamás permitas eso. Si tú ya estás comprometido con el negocio, con el sistema, comprométete a hacer tu consumo mensual. Si no, no estás comprometido. Entonces, todos estos puntos de verdad deben de saber identificar porque son con las personas que ustedes van a trabajar. Si esa persona está haciendo esto, con esa persona te vas a poner. Vas a invertir tu tiempo esos 90 días. Esos 90 días te van a ayudar para que esa persona se duplique. Pero si la persona no está haciendo ni siquiera tu recompra, no vayas a cometer el error de trabajar con una persona que no hace su consumo. No lo hagas. Porque muchas personas cometen ese error. Las integran y dicen, yo te ayudo a duplicarte y vente, vamos, y trabajas. ¿Qué estás haciendo ahí? Duplicándote mal. Entonces toda la red de esa persona, pues como ella no hace su consumo, pues no vas a tener volumen. Porque va a decir, pues mira, la persona está trabajando conmigo aunque no haga mi consumo. Entonces no lo hagas. Haz que la gente sea responsable de tu consumo. Esa es una parte de los compromisos que tiene que hacer. Y no esperes que te estén diciendo qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. O sea, no esperes. Ya tienes, esos compromisos se hicieron a la hora de que tú dijiste, quiero hacer el negocio, donde tú te sentaste con tu patrocinador y le dijiste todos los compromisos que debía tener antes de desarrollar y donde tú te ibas a comprometer con esa persona 90 días a ayudarle a hacer el negocio. Ella ya está consciente que debe de tener que su recompra hecha cada mes. Ahora, invertir tiempo al negocio diariamente. ¿Sí lo estás haciendo? Aunque sea 1 hora. ¿Estás invirtiendo tiempo al negocio o no lo estás haciendo? Presentar mínimo de 2 a 3 planes de presentación virtuales diarios. Eso es lo más, o sea, lo que debemos de hacer. Entonces, hablar por lo menos a una persona de la oportunidad. Tener un mínimo de 10 clientes repetitivos. Hablamos de ese tema la vez pasada, de por qué debemos de tener nuestros 10 clientes repetitivos, porque eso nos crea seguridad al que en esos 90 días nosotros siempre vamos a tener nuestros clientes que nos hagan ¿qué? Nuestro consumo. O sea, nosotros ya no nos vamos a preocupar tanto eso. Tienes que empezar a preocuparte si no tienes clientes. Empieza a trabajar sobre eso. Esa es parte de tus metas. Y otro compromiso es dedicar 30 minutos al día para leer y escuchar libros o videos motivacionales, audios. ¿Lo estás haciendo? Entonces, tenemos que tener esos compromisos, si no, la verdad no lo vamos a hacer. Ese negocio tenemos que educarnos todos los días. Por eso es importante que 30 minutos le dediques a la lectura y a los videos. Muchas personas tienen muchísima información, y lo digo por el grupo que tengo, y nunca han tomado un video de ahí. Nunca. Entonces no hay compromiso. No quiere crecer. Entonces, todo va a depender de uno. El negocio depende de uno, de nadie más. Pero la persona que te está enseñando a hacer el negocio, créeme que no va a perder tiempo con una persona que no es comprometida. Por eso, uno debe de ser muy selectivo con quién vas a trabajar para que tu negocio fluya y crezca.
Otra de las cosas que cometemos por ser buenas, disque buena gente, evita las transacciones financieras. Préstame dinero, pedir prestado o prestarlo, ¿sí? Peor del caso. Porque ya no son socio a socio, ya la relación ya no es socio a socio, ya se convierte en ¿qué? Prestamista y deudor. Y el prestamista va a cobrar, y al deudor no le va a agradar que le cobres. Entonces va a haber un conflicto, ¿y qué? Se va a romper la relación. O al revés, el deudor ¿qué? Pues no paga, ¿y qué va a pasar? Queda mal, entonces ya no va a haber una conexión, no va a haber una relación bien. Mejor evita. O sea, por tu bien, mejor no prestes, así tengas, no prestes. ¿Sabes qué? Está dentro del sistema que yo no puedo prestar dinero, ni siquiera pedir prestado a nadie de la red, porque vas a romper la relación. Y uno de los dos, si el prestamista cobra, es malo. Y si el deudor queda mal, es malo. Entonces, se rompe la relación. Y eso apenas lo aprendí yo también. Entonces, créanme que mejor evitemos ni prestar ni pedir prestado. La otra, dejar que los demás controlen su agenda. Eso es otro de los errores que podemos cometer. ¿Sí? Nosotros tenemos que determinar los días que vamos a trabajar con cada líder identificado para crear una buena estructura. No dejar que las personas, me controlen mi agenda. Yo decido quién va a entrar a mi agenda. Yo selecciono a las personas, yo hablo con las personas y yo hablo con ellas. Ahí está el compromiso, conmigo cuentas a la hora que tú quieras, pero yo ya tengo identificado 3, 4 personas. Yo no le digo a toda la red, háblame a la hora que quieras. No, son selectivos a las personas que yo involucro para mi agenda, para mi tiempo, ¿sí? Entonces, tú también debes de determinar con quién vas a trabajar y qué días vas a trabajar con cada líder, para que tu negocio tenga una buena estructura y tenga una buena duplicación. Este es otro de las cosas que pasa muy seguido. El chismorrear, los chismes, hablar negativo de otros líderes, hablar negativo de tu línea de auspicio, de tu patrocinador, del sistema, de la empresa. Entonces recuerden, un negocio con una atmósfera negativa no crea ambiente de seguridad y confianza. Eso no va a ayudar a crecer la red. Al contrario, va a destruir la red. Entonces, en ese tipo de personas no lo debes de hacer, jamás debes de desedificar. De lo de tu boca jamás debe salir nada negativo, todo positivo, porque si tú hablas negativo, acuérdate, todo se duplica, todo se duplica. Si tú haces cosas negativas, se va a duplicar más fácil que lo positivo, ¿eh? Entonces, ¿qué vas a crear? Un negocio donde no se siente el ambiente bonito, donde todo el mundo está hablando del otro. Y fíjense, en una atmósfera positiva, ¿qué hacemos? Edificamos a uno, edificamos al otro, vemos los triunfos de uno, nos emocionamos, nos contentamos, no hay envidia, no hay un ego, todos aplaudimos, todos vemos el crecimiento de uno y del otro, ayudamos a uno y al otro. Entonces, el ambiente, mucha gente, cuando ves una atmósfera positiva, tú quieres estar ahí, en ese tú quieres estar en ese ámbito, en ese equipo. ¿Por qué? Porque todos hablan positivo, todos se edifican unos a otros, entonces hay una atmósfera positiva que va a ayudar a crecer la red. Entonces, evitemos todas estas cosas, ¿no? Otra de los impedimentos es no consultar con tu línea de auspicio. Una vez que tú entras y ves que hay algo que está sucediendo en tu red, que no está creciendo, que está sucediendo algo, y tú no quieres decirle ni siquiera a tu patrocinador por el ego, simplemente es el ego. No le quieres decir, oye, mira, está sucediendo esto, ¿qué podemos hacer?
O sea, tienes que consultar, para todo momento tienes que consultar con tu upline. No necesariamente debe ser tu patrocinador, sino la persona con la que tú te estás identificando y con la persona que te está enseñando a desarrollar el negocio. Entonces, si esa persona no te da solución, váyanse arriba o a otro, el líder que sigue, y el líder que sigue, y el líder que sigue. Pero siempre tienes que tomar en cuenta tu línea de auspicio. Siempre. No lo hagas tú sola o solo. Dice, no te sientas superhéroe o superman, ¿verdad? O sea, que este negocio, aquí no hay supermanes. Aquí no se hace el negocio solo, se hace con equipo. Y por eso es importante siempre estar en comunicación con tu upline. Todo el tiempo consulta. Mira, voy a hacer esto. ¿Cómo ves? ¿Crees que es bueno? Sí. No, sabes que eso no, porque ya me dijo fulanito que eso no se funciona. Entonces, tú tienes que hacer caso a lo que te están diciendo. Porque arriba ya tienen resultados. Arriba ya tienen los conocimientos y te están enseñando. Entonces, deja a un ladito el ego y déjate enseñar. Y siempre toma en cuenta a esa persona. Ahora, no entender que como empresarios somos promotores de la oportunidad y de los productos. Muchas veces, aquí recuerden, nosotros queremos generar una red de ¿qué? Personas. Todo el tiempo tenemos que estar promoviendo la oportunidad a personas. Todo el tiempo tenemos que estar promoviendo los productos porque es el volumen, ¿sí? Entonces, lo que no promueves no se da a conocer. Es importante, fíjense, el volumen sí. Es importante los líderes sí. Entonces vas a promover ambos, tanto la oportunidad como el producto. Y como por ejemplo, si tú no andas promoviendo el producto, jamás vas a vender, ¿eh? Jamás. No esperes que te llegue todo del cielo. Cuando tú te pones acción y empiezas a promover y hablas de los beneficios de los productos, vas a tener ventas, ¿sí? Vas a empezar a tener volumen en tu organización. Cuando tú promueves la oportunidad de negocio a las personas que vas a crear, líderes, vas a buscar líderes. ¿Para qué? Para hacer la duplicación y que a la profundidad de tu negocio. Entonces, siempre es importante promover el sistema y promover ¿qué? Los productos. Ambos, la oportunidad y los productos, todo el tiempo los estás promoviendo. De hecho, nos pagan por estar promoviendo. Entre más promuevas, más tu negocio va a crecer. Entre más promuevas, todos los días estás promoviendo. Si crees que no vas a promover, no. Aquí todo el tiempo se va a promover ambas cosas. Ahora, y por último, de los impedimentos que también suele haber, es que cuando quedas con una persona que le vas a regresar la llamada, no lo haces. O sea, de ahí ya, ¡pum!, ya se murió. O sea, debes de ser disciplinado. Y si tú quedas con una persona, hablarle tal día, a esa hora le tienes que regresar la llamada para dar seguimiento. Esto es importante también. La persona que presentó el plan es la que da el seguimiento, no tú. Si tú estás pidiéndole a tu patrocinador que dé la presentación mientras tú aprendes a darla, porque acuérdate que si tú quieres ser líder, tienes que presentar el negocio. Tienes que saber presentar el negocio. Entonces, aquí no da el seguimiento de 24 a 48 horas. Cuando presentas el plan, el negocio, tú ya tienes a hablar con esa persona terminando la presentación y concertar una cita entre 24 y 48 horas. ¿Para qué? Para que no llegue otra persona y la desanime, porque no pase esto. O sea, tiene que ser en ese lapso. Entre más rápido sea, es mucho mejor. ¿Para qué? Para poder hacer el cierre. No organizarse como negocio y dejar todo para última hora. ¿Qué sucede? Esto lo hace muchísima gente, ¿eh? Al final, o sea, quieren hacer su recompra. Eso es duplicable. No se organizan. Cuando tú te organizas como negocio y empiezas a generar ganancias, ya sea de la venta o de la construcción del negocio, ¿qué va a pasar? Yo me organizo y digo, esto es para mi recompra, yo no lo voy a tomar, yo lo separo, ¿sí? Separo. ¿Qué pasa? En mi caso, ¿yo qué hago? Yo ya gano, ¿qué hago? Lo primero que hago es hago mi recompra. Es lo primerito que hago. Yo ese dinero no lo dispongo para nada, eso es para mi recompra, esto va para allá
y lo demás ya empiezo yo a utilizarlo. Y desgraciadamente las personas ganan 100, 200 pesos, 500, ya se lo gastan. Y al final del día no tienen ni para la recompra. Error completamente. No estés dejando las cosas al final, porque la verdad eso no es duplicable. Comprométete realmente a hacer las cosas que es profesionalmente, como debe de ser. Desde un principio tú tienes que comprar tu recompra, porque así tienes todo el mes. ¿Para qué? Para venderlo. Pero no lo quieres comprar al final y ya no lo vendiste y dices, bueno, ahora tengo que esperarme todo el mes. O sea, organízate, por favor. ¿Sí? Llegar tarde a las presentaciones. Esa es una de las cosas también muy importantes. A veces queremos presentar la oportunidad y luego esperamos 10 minutos. Ay, es que todavía no llega mi invitado. 10, 15 minutos. No. Nosotros tenemos que ser muy puntuales a la hora de la presentación. A lo mucho 5 minutos de tolerancia y empezar a dar la presentación. ¿Por qué? Porque le vamos a dar valor a la persona que está. Así sea una sola persona, le vamos a dar el valor. Porque si ve que no empezamos y todo el tiempo, es importante para cada persona. Hay que darle ese valor a las personas. Estar hablando, otro de los errores que cometemos muchos, ¿no? Estar hablando mientras el líder esté presentando el plan. Hay que darle ese respeto a esa persona que está dando ese plan, esa capacitación. Porque si tú hablas mientras el líder está dando ese plan, ¿qué pasa? Las personas alrededor que están viendo dicen, no, pues es que no le tienen respeto. Esto no es, o sea, y le da importancia porque ella no observa al orador, ella observa a ti que tú lo invitaste. Y ve cómo tú te estás comportando. Si tú te comportas inmaduramente, irresponsablemente, indisciplinado, pues ella va a decir, no, pues no le da importancia a esa persona, pues a mí también me da igual. Entonces tú tienes que ser diferente porque todo el mundo te está observando. Te están observando tus invitados y principalmente todo el tiempo cuando estás construyendo tu negocio, te están observando a ti. Te están observando qué haces, qué no haces. Y si tú eres de las personas también, como dijimos, si estás desedificando, pues vas a crear un ciclo de desedificación también con toda tu gente. Aunque no lo creas, aunque tú no creas, la gente siempre nos está observando. Entonces tenemos que tratar de comportarnos lo mejor posible, con principios y valores. Y la otra, pues como habíamos dicho, no saber trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, todos estos impedimentos, de verdad, ¿cuál es el fin de toda esta capacitación? Que te evalúes constantemente. Tenemos que evaluarnos todo el tiempo, cada mes, al principio de cada mes, qué hice bien, qué no hice bien, qué está haciendo, qué estoy haciendo mal, porque el que tenemos el peor o con el cual vamos a batallar más es el que tú ves diariamente en el espejo. ¿A quién ves? A ti mismo. Es con la que vas a batallar o con el que vas a batallar. Tú tienes que verte al espejo y decir, chin, y ser, o sea, de verdad realmente evaluarte qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, identificar en qué estás mal y hacer los ajustes necesarios. Eso es lo importante, que cada día mejores, cada día crezcas, que te alinees al negocio, que te organices tu negocio. Si no lo estás haciendo, vas a organizar tu negocio. Identificaste los errores que estás cometiendo y ya no los vas a estar cometiendo porque ya sabes que estás cometiendo ese error. Entonces, en este negocio, como siempre lo he dicho, se trata de ir creciendo para ser mejores personas. Y tenemos que ir mejorando. Entonces, estos son los impedimentos que gracias a esto que yo estudié, la verdad, sí identifiqué cuáles son mis errores y que no los voy a volver a cometer. Entonces, hay que tener la humildad de reconocer en qué estamos fallando y mejorarlos cada día, porque todos no estamos exentos de provocar este error. Todos entramos por ese tipo de errores. Entonces, tenemos que mejorar cada día. Eso es todo, espero que les haya gustado mucho la capacitación y bendiciones a todos y muchísimas gracias a todos. Gracias. Excelente, Pati, excelente, gracias, qué buena charla nos acabas de dar hoy. Y son puntos básicos que no debe de olvidar uno, son puntos básicos que a veces el líder grande los olvida. Entonces tenemos que ser bien precavidos porque podemos echar a perder a una persona que trae buen
buen potencial y puede llegar muy lejos y le podemos perjudicar su carrera. Muchísimas gracias, mi Pati. Muchísimas gracias, de verdad, increíblemente, como siempre. Gracias, mi líder hermoso, gracias. Déjame activar los micrófonos para que todos puedan ahí. A ver, ahí el que quiera hablar, el que quiera compartirnos desde el fondo de su corazón. Adelante, lo pueden hacer. A ver. Gracias, Pati, gracias. Muchas gracias por esas recomendaciones muy sabias de todo lo que debemos evitar para que no se dañe la red, todos esos. Y bueno, pues te agradecemos la edificación.